Bienvenidos al Club de Lectura en Español y Portugués. Bem-vindos ao Clube de Leitura em Espanhol e Português. Fiestas populares alrededor del mundo. Festas populares ao redor do mundo. Holi, India, febrero, marzo. Holi tal vez sea la fiesta popular alrededor del mundo que produce las fotos más bellas. A fines de febrero o inicios de marzo, millones de indios celebran la llegada de la primavera arrojándose polvo colorido o agua colorida los unos a los otros. Por la intensidad de los colores y por celebrar el amor, es también conocido como Festival de los Colores o Festival del Amor. Holi, Índia, fevereiro, março. O Holi talvez seja a festa popular ao redor do mundo que rende as mais belas fotos. No fim de fevereiro ou no início de março, milhões de indianos celebram a chegada da primavera, atirando pó colorido ou água colorida uns nos outros. Pela intensidade das cores e por celebrar o amor, é também conhecida como Festival das Cores e Festival do Amor. Día de San Patricio, Irlanda, 17 de marzo. Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, San Patricio, el santo patrón de Irlanda, no nació en el país. Hay dudas de la ubicación exacta, pero fue ahí cerca, en la isla de Gran Bretaña. Se cree que fue él quien llevó el cristianismo para Irlanda y difundió la imagen del trébol de 3 hojas en el país, que era usado para explicar la Santísima Trinidad. Dia de São Patrício, Irlanda, 17 de março. Diferentemente do que muitos podem pensar, São Patrício, o padroeiro da Irlanda, não nasceu no país. Há dúvidas do local exato, mas foi ali próximo, na ilha da Grã-Bretanha. Acredita-se que foi ele quem levou o cristianismo para a Irlanda e disseminou no país a imagem do trevo de 3 folhas, que era usado para explicar a Santísima Trindade. La tradición de celebrar el santo en su cumpleaños 17 de marzo es antigua, pero solo fue transformada en festival en 1996. Actualmente, el Día de San Patricio se celebra no solo en un día, sino en 4 días intensos. A tradição de celebrar o santo em seu aniversário, 17 de março, é antiga, porém só foi transformada em festival em 1996. Atualmente, Dia de São Patrício é festejado não só em um dia, mas durante 4 dias intensos. La fecha también se celebra en cientos de países de todo el mundo. Sin embargo, es en Irlanda y principalmente en la capital, Dublín, donde el festival es más expresivo y recibe casi 100.000 turistas al año. La ciudad está llena de color verde, el color del trébol, y de fiesta en las calles y en los bares de Dublín. Es en este día que el consumo Guinness de cerveza irlandesa alcanza su pico mundial. A data é também comemorada em centenas de países do mundo. No entanto, é mesmo na Irlanda, e principalmente na capital, Dublin, que o festival é mais expressivo e recebe quase 100.000 turistas anualmente. A cidade é tomada pela cor verde, a cor do trevo, e os foliões festejam nas ruas e nos pubs dublinenses. É neste dia que o consumo da Guinness, cerveja irlandesa, atinge seu ápice mundial. Inti Raymi, Perú, junio. Perú alberga más de 3.000 festivales populares durante todo el año. Inti Raymi, Fiesta del Sol, en Cusco, es uno de los más grandes y antiguos y reúne a miles de peruanos y turistas en esta importante ciudad histórica en junio. Inti Raymi, Peru, junho. O Peru é palco de mais de 3.000 festas populares ao longo do ano. O Inti Raymi, Festa do Sol, em Cusco, é uma das maiores e mais antigas, reunindo milhares de peruanos e turistas nessa importante cidade histórica no mês de junho. La celebración está inspirada en las tradiciones incas que rindieron homenaje al sol, Inti,
y hoy contempla una parada que comienza en la Plaza de Armas y termina en las ruinas de la fortaleza de Sacsayhuamán, donde tiene lugar una gran puesta en escena. Las entradas para este teatro son caras, pero no se preocupe, no tiene que asistir al teatro para disfrutar de la fiesta, ya que las calles de la ciudad están llenas de emoción, con bandas peruanas muy animadas y deliciosa comida típica andina. A celebração é inspirada em tradições incas que homenageavam o sol, Inti, e hoje contempla uma parada que se inicia na Praça das Armas e termina nas ruínas da fortaleza Sacsayhuamán, onde acontece uma grandiosa encenação. Os ingressos para esse teatro são caros, mas não se preocupe. Não é preciso assistir ao teatro para curtir a festa, visto que as ruas da cidade são tomadas de muita agitação, com direito a bandinhas peruanas muito animadas e deliciosas comidas andinas típicas. Día de los Muertos, México, 2 de noviembre. El Día de Todos los Santos, que tiene lugar el 2 de noviembre, es una celebración católica que se ha convertido en una fiesta nacional en varios países. Sin embargo, México transformó la fecha y los 2 días anteriores en algo único, uniéndose a la fiesta con hermosas creencias indígenas que abordan la muerte de una manera totalmente diferente, que ya era una razón festiva en la era precolombina. Dia dos Mortos, México, 2 de novembro. O Dia dos Finados, que acontece em 2 de novembro, é uma celebração católica que se tornou feriado nacional em diversos países. No entanto, o México transformou a data e os 2 dias anteriores em algo singular, unindo a festa a mais belas crenças indígenas que lidam com a morte de forma totalmente diferente, o que já era motivo de festival na era pré-colombiana. Si en Brasil la fecha está marcada por la tristeza y las visitas a los cementerios, en México las calles están llenas de muchas representaciones de calaveras, estatuas gigantes, dibujos en las caras, ropa, colores, música, teatro y bailes. Ocurre con intensidad también en los Estados Unidos, y hay otros similares en Bolivia, el Día de los ñatitas, que presenta calaveras reales decoradas, y en Ecuador, cuando se organizan banquetes en los cementerios con muchos tanta guagua, um pan dulce em forma de ninho. Se aqui no Brasil a data é marcada por tristeza e visita a cemitérios, no México as ruas são tomadas por muitas representações de caveiras, estátuas gigantes, desenhos nos rostos, roupas, cores, música, teatro e danças. Acontece com intensidade também nos Estados Unidos e tem similares na Bolívia. O Dia dos Natitas, e que chega a apresentar caveiras de verdade enfeitadas. E no Equador, quando se organizam banquetes nos cemitérios com muitos tanta uauá, um pão doce no formato de uma criança. Carnaval, Brasil, febrero, marzo. El carnaval es una fiesta originalmente pagana que fue agregada por la Iglesia Católica para anteceder a la Cuaresma, que se lleva a cabo entonces 47 días antes de la Pascua. A pesar de ser celebrado en diferentes países del mundo y de las maneras más diferentes, Brasil es su mayor representante. Y no solo los brasileños dicen esto. El libro Guinness considera que el carnaval carioca es el carnaval más grande del mundo y Galo da Madrugada de Recife la calle más grande. Carnaval, Brasil, fevereiro, março. O carnaval é uma festa originalmente pagã, que foi agregada pela Igreja Católica para anteceder a Quaresma, acontecendo, então, 47 dias antes da Páscoa. Apesar de ser comemorada em diversos países do mundo e das mais diferentes formas, o Brasil é o seu maior representante. E não só os brasileiros que dizem isso. O Guinness Book considera o Carnaval Carioca o maior carnaval do mundo e o Galo da Madrugada, de Recife, o maior bloco de rua. La celebración se extiende por todo el país,
con fiestas que van desde bailes en clubes de campo con mucha marcha y bailes en círculos, hasta grandes espectáculos en playas llenas de gente. En algunas ciudades hay tradiciones específicas como Olinda y sus muñecas gigantes, pero lo cierto es que en cualquier lugar de Brasil hay mucha fiesta en las calles, abierta a todos y repleta de ritmos predominantemente brasileños. A celebração se espalha pelo país inteiro, com festas que vão de bailes em clubes do interior, com muita marchinha e dança em roda, até shows de enorme porte em praias lotadas. Em algumas cidades, há tradições específicas, como Olinda e seus bonecos gigantes. Mas a certeza é que em qualquer lugar do Brasil, há muita festa pelas ruas, aberta a todos e embalada por ritmos predominantemente brasileiros. Songkran, Tailandia, 13 al 15 de abril. Songkran es lo que se llama el Año Nuevo Budista en Tailandia, que moviliza a millones de tailandeses en diferentes ciudades y es considerado el festival más grande del país. En la vecina Laos, por ejemplo, es mejor conocido como Pi Mai, aunque el cambio de año oficial del país tiene lugar en el calendario occidental el 1 de enero. Songkran tiene un significado cultural muy fuerte y se celebra entre el 13 y el 15 de abril. Tradicionalmente, y debido a que ocurre en la época más calurosa del año, la costumbre es echarse agua unos a otros, sin importar la edad del ciudadano. Songkran, Tailândia, 13 a 15 de abril. Songkran é como se chama o Ano Novo Budista na Tailândia, que mobiliza milhões de tailandeses em diversas cidades e é considerado o maior festival do país. No vizinho, Laos, por exemplo, é mais conhecido como Pi Mai. Embora a mudança de ano oficial do país se dê pelo calendário ocidental, no dia 1º de janeiro, o Songkran carrega um significado cultural muito forte e é festejado entre 13 e 15 de abril. Por tradição e por ocorrer na época mais quente do ano, o costume é jogar água uns nos outros, não importa a idade do cidadão. Khao San Road en Bangkok y las calles del pequeño Chiang Mai en el norte del país son dos etapas de la gran celebración que tiene lugar con mucha agua fría, que aparece en mangueras, cubos e incluso pistolas de juguete, espuma blanca y también música a todo volumen, comida y baile. Los tailandeses y los turistas se mezclan y no se equivoque, en estos días es imposible escapar del festival, ya sea contagiado por la alegría o alcanzado por el agua mientras camina por las calles. A Khao San Road, em Bangkok, e as ruas da pequena Chiang Mai, no norte do país, são dois palcos da enorme celebração que acontece com muita água gelada, que surge em mangueiras, baldes e até armas de brinquedo, espuma branca e também música alta, comida e dança. Tailandeses e turistas se misturam e não se engane. Nesses dias é impossível fugir do festival, seja por se contagiar pela alegria, seja por ser atingido por água enquanto caminha pelas ruas. Loy Krathong y Ji Pen, Tailandia, noviembre. El sudeste asiático también alberga otros dos festivales muy populares que tienen lugar en noviembre. El Loy Krathong o Festival de las Luces, cuando en honor del Buda se liberan arreglos de flores y velas en las aguas de los ríos y canales en varias ciudades de la región. Y Ji Pen, el Festival de los Faroles Voladores de Chiang Mai. Loy Krathong e Yem Pen, Tailândia, novembro. O Sudeste Asiático também guarda outros dois festivais populares muito importantes que acontecem em novembro. O Loy Krathong, ou Festival das Luzes, quando em homenagem a Buda, arranjos de flores e velas são soltos nas águas de rios e canais de diversas cidades da região. E o Yem Pen,
o Festival das Lanternas Voadoras de Chiang Mai. Oktoberfest, Alemania, septiembre-octubre. El 12 de octubre de 1810, el rey Ludwig I invitó a los ciudadanos de Múnich a celebrar su boda con la duquesa Teresa de Baviera. La celebración contó con muchas personas en las calles, carreras de caballos y litros de vino. Solo un siglo después, y la fiesta se consolidó como una tradición anual, la cerveza se convirtió en la bebida oficial y en uno de sus símbolos. El nombre es bastante literal, ya que Oktoberfest significa fiesta de octubre, a pesar de las festividades que comienzan en septiembre. Oktoberfest, Alemanha, setembro-outubro. Em 12 de outubro de 1810, o rei Ludwig I convidou os cidadãos de Munique para celebrar seu casamento com a duquesa Teresa da Baviera. A celebração contou com muita gente nas ruas, corridas de cavalos e litros de vinho. Só um século depois, com a festa se consolidando como uma tradição anual, foi que a cerveja virou a bebida oficial e um dos seus símbolos. O nome é bastante literal, visto que Oktoberfest significa festa de outubro, apesar das festividades que começam em setembro. Múnich continúa organizando el festival de cerveza más grande del mundo, que recibe alrededor de 10 millones de personas al año. Sin embargo, el Oktoberfest se ha convertido en una de las fiestas más importantes del mundo y se celebra en cientos de países. Munique continua hospedando a maior festa de cerveja do mundo, que recebe cerca de 10 milhões de pessoas por ano. No entanto, a Oktoberfest se tornou uma das datas comemorativas mais importantes do mundo, sendo celebrada em centenas de países.